Le ofrecieron agua a un apache en el camino. Y lo que sucedió después cambió para siempre dos mundos que jamás debieron haberse encontrado. Esta es la historia de Milagros, la mujer que desafió todo por la compasión. El polvo del camino se levantaba con cada paso de las mulas. Milagros caminaba junto a la carreta, con sus dos hijos pequeños aferrados a sus faldas. El sol de la tarde caía como plomo derretido sobre las llanuras de Nuevo México, y el agua en los barriles ya no alcanzaba ni para la sed. Su esposo, Fermín, había partido 3 meses atrás buscando trabajo en las minas del norte, prometiendo volver con dinero suficiente para comprar tierra propia. Pero las semanas pasaron, y las monedas que dejó apenas alcanzaron para el alquiler de esa carreta destartalada que ahora los llevaba hacia un futuro incierto. Los niños, Tomás y Lucía, no entendían por qué habían dejado la pequeña casa de adobe donde nacieron. No entendían por qué su madre lloraba en silencio cada noche, creyendo que dormían. Milagros les había explicado con palabras sencillas que irían a buscar a papá, que pronto estarían juntos otra vez. Pero en su corazón sabía que mentía. Hacía semanas que no recibía carta, y el último mensaje del capataz de la mina fue seco como el desierto. Fermín había desaparecido. Nadie sabía nada. Nadie preguntaba por un mexicano más en aquellas tierras donde la vida valía menos que el metal. Cuando llegaron al pueblo de San Jerónimo, Milagros sintió el peso de las miradas. Era un lugar de gente blanca, de colonos americanos que habían llegado con la expansión hacia el oeste. Las mujeres la observaban desde los porches de sus casas de madera, con sus vestidos almidonados y sus sombrillas de encaje. Los hombres la miraban con desprecio, masticando tabaco y escupiendo en la tierra como si marcaran territorio. Milagros apretó la mano de sus hijos y siguió adelante. No podía detenerse. No tenía a dónde volver. Consiguió trabajo en la casa de los Whitmore, una familia adinerada que necesitaba quien lavara, cocinara y limpiara. La señora Whitmore era una mujer alta, de rostro afilado y ojos fríos como el hielo. Nunca la llamó por su nombre. Siempre fue la mexicana. Le pagaba la mitad de lo que pagaba a las criadas blancas y le exigía el doble. Milagros aceptó sin chistar. Sus hijos necesitaban comer. Los niños dormían en un cuartito detrás de la cocina, sobre un colchón de paja que olía a humedad. Milagros trabajaba desde antes del amanecer hasta después de la medianoche. Sus manos se llenaron de callos, su espalda se curvó del cansancio, pero nunca se quejó. Cada noche, antes de dormir, abrazaba a Tomás y Lucía, y les susurraba las mismas palabras que su abuela le había dicho cuando era niña. La dignidad no se compra ni se vende. Está aquí, en el corazón, y nadie puede quitártela. Pero el pueblo no veía dignidad en ella. Veían una mujer morena, pobre, sola. Las otras criadas no le hablaban. Los comerciantes la atendían al final, después de todos los clientes blancos. En la iglesia, el padre Murphy predicaba sobre la caridad cristiana, pero cuando Milagros entraba con sus hijos, las mujeres se apartaban como si llevara una enfermedad. Se sentaban siempre en el último banco, cerca de la puerta, donde el viento frío se colaba en invierno y el calor sofocaba en verano. Un día, mientras lavaba ropa en el río, escuchó a un grupo de mujeres hablar sobre ella. No se molestaron en bajar la voz. Decían que seguramente su marido la había abandonado por fea, que los mexicanos no sabían ser fieles, que gente como ella traía problemas al pueblo. Milagros hundió las manos en el agua helada y siguió tallando la ropa contra las piedras. Cada palabra le caía como una pedrada, pero no lloró. No les daría ese gusto. Los meses pasaron. Milagros ahorraba cada centavo que podía, guardándolo en una lata enterrada bajo el piso de su cuartito. Soñaba con juntar suficiente para comprar un pedazo de tierra, lejos de San Jerónimo, donde sus hijos pudieran crecer sin sentir el desprecio en cada mirada. Pero el dinero crecía despacio, y la señora Whitmore encontraba siempre excusas para descontarle del sueldo. Un plato roto, una mancha en el mantel, la comida sin suficiente sal. Tomás, que tenía apenas 7 años, empezó a trabajar ayudando en los establos del señor Whitmore. El niño regresaba cada tarde con las manos lastimadas y los ojos cansados, pero nunca se quejaba. Había aprendido de su madre que la queja no alimenta, solo agota. Lucía, más pequeña, ayudaba a su madre en la cocina, pelando papas con sus manitas torpes, tratando de ser útil.
Una tarde de septiembre, cuando el calor empezaba a ceder y el cielo se teñía de naranja, Milagros salió al pozo a sacar agua para la cena. El camino de tierra que pasaba frente a la casa de los Whitmore estaba vacío, como siempre a esa hora. Pero entonces vio a lo lejos una figura que se acercaba lentamente. Al principio pensó que era un vagabundo, o tal vez un vendedor ambulante. Pero cuando la figura se acercó más, su corazón se detuvo. Era un hombre apache. Llevaba ropas de cuero desgastado, el cabello negro y largo recogido con una cinta roja, y en sus brazos cargaba un bulto envuelto en mantas. Junto a él caminaba un burro viejo, cargado con algunas pertenencias. El hombre se detuvo frente al pozo y la miró. Sus ojos estaban hundidos, marcados por el cansancio y algo más profundo: dolor. Milagros sabía lo que significaba ver a un apache en ese pueblo. Sabía las historias que contaban, las advertencias, el miedo que se sembraba en cada rincón. Los apaches eran el enemigo, los salvajes, los que debían ser temidos y odiados. Pero cuando ese hombre la miró, Milagros no vio a un salvaje. Vio a alguien que conocía el mismo cansancio que ella, la misma soledad, el mismo rechazo. El hombre señaló el pozo y dijo en un español quebrado: «¿Tiene agua limpia para nosotros beber?». Su voz era ronca, como si no hubiera hablado en días. Milagros miró hacia la casa. Las cortinas se movieron. Alguien estaba observando. Sabía que si le daba agua a ese hombre, habría consecuencias. La señora Whitmore no toleraba tratos con indios. El pueblo entero la condenaría. Pero Milagros miró el bulto en los brazos del hombre. Y entonces lo vio. Era un bebé, un niño pequeño, quizás de pocos meses, con la piel morena y los ojos cerrados. El bebé respiraba con dificultad. Su cuerpecito temblaba. Milagros sintió que algo se quebraba dentro de ella. No era solo agua lo que ese hombre pedía. Era una oportunidad de salvar a su hijo. Sin decir palabra, Milagros llenó un cubo de agua fresca del pozo. Lo llevó hasta el hombre y se lo entregó. El apache bebió con desesperación. Luego mojó sus manos y humedeció los labios del bebé. Milagros entró corriendo a la cocina y regresó con un pedazo de pan y un poco de carne seca. Se lo dio sin esperar nada a cambio. El hombre la miró con una intensidad que ella nunca olvidaría. No dijo gracias. No sonrió. Pero en sus ojos había algo que Milagros reconoció de inmediato: respeto. Y también tristeza. Una tristeza tan profunda que parecía no tener fondo. La puerta de la casa se abrió de golpe. La señora Whitmore salió hecha una furia, con el rostro rojo y los puños apretados. Gritó que Milagros era una traidora, que estaba ayudando al enemigo, que los apaches eran asesinos y ladrones. El hombre apache no se movió. Solo miró a la señora Whitmore con esa misma calma, esa misma dignidad silenciosa. Milagros sintió que el mundo se detenía. Sabía que ese momento definiría todo. La señora Whitmore no dejaba de gritar. Sus palabras caían como látigos sobre Milagros, llamándola ignorante, estúpida, peligrosa. Decía que había puesto en riesgo a toda la familia, que los apaches volverían en la noche para degollarlos a todos, que era una ingrata después de todo lo que habían hecho por ella. Milagros mantenía la cabeza baja, las manos cruzadas sobre el delantal, aguantando cada insulto como había aprendido a aguantar todo en su vida. El hombre apache seguía allí, inmóvil como una estatua de piedra. No mostraba miedo ni rabia. Solo observaba a la señora Whitmore con esa mirada tranquila que parecía ver más allá de las palabras, más allá del odio. Cuando la mujer terminó de gritar, el apache habló. Su voz era baja pero clara. «Mi hijo está enfermo. Solo pedí agua. Esta mujer tiene corazón bueno. Ustedes deberían aprender de ella». La señora Whitmore se quedó sin palabras por un instante. Nadie, absolutamente nadie, le había hablado así jamás. Su rostro pasó del rojo al morado de la indignación. Señaló el camino con un dedo tembloroso y ordenó al apache que se fuera inmediatamente o llamaría al sheriff. El hombre no discutió. Recogió sus cosas, acomodó al bebé en sus brazos y antes de partir, miró a Milagros una última vez. Inclinó levemente la cabeza, un gesto pequeño pero cargado de significado. Luego se fue, caminando despacio por el camino polvoriento hasta desaparecer entre las sombras del atardecer. Esa noche, Milagros fue despedida. La señora Whitmore,
Le dijo que no podía tener en su casa a alguien que simpatizaba con salvajes, que ponía en peligro a gente decente. Le dio $2, menos de la mitad de lo que le debía, y le ordenó que se fuera antes del amanecer. Milagros no suplicó. No pidió otra oportunidad. Simplemente recogió sus pocas pertenencias, despertó a sus hijos en medio de la noche, y salió de esa casa donde había trabajado hasta sangrar. No tenía a dónde ir. El dinero que había ahorrado alcanzaba apenas para unos días de comida. Caminó con sus hijos por las calles vacías del pueblo, buscando algún lugar donde refugiarse. La noche era fría y el viento cortaba la piel. Lucía lloraba en silencio. Tomás cargaba el pequeño bulto de ropa con sus bracitos delgados. Milagros sentía que el pecho se le cerraba, pero no podía permitirse el lujo de quebrarse. No ahora. Llegaron a la parte trasera de la iglesia, donde había un pequeño cobertizo que usaban para guardar herramientas. La puerta estaba sin candado. Milagros la abrió con cuidado y entraron. Olía a madera vieja y tierra húmeda, pero al menos estaban protegidos del viento. Acomodó a los niños entre sacos de arpillera, los cubrió con su propio chal y se sentó junto a ellos, vigilando la oscuridad. Al día siguiente, Milagros buscó trabajo por todo el pueblo. Tocó puertas, ofreció sus servicios, rogó con la mirada aunque no con palabras. Pero la noticia de lo que había hecho ya había corrido. Nadie quería contratar a la mexicana que ayudaba a los indios. Le cerraron las puertas en la cara, algunas con palabras duras, otras con silencios más crueles aún. Una mujer incluso le escupió en los pies, y le dijo que gente como ella no merecía estar entre cristianos. Milagros regresó al cobertizo con las manos vacías. Tomás la miró con esos ojos grandes que parecían entenderlo todo, aunque solo tenía 7 años. «¿Ya no vamos a comer, mamá?», preguntó con voz pequeña. Milagros le acarició el cabello y le prometió que sí, que encontraría la manera. Pero por primera vez en mucho tiempo, no estaba segura de poder cumplir esa promesa. Pasaron 3 días así. Milagros vendió su chal, luego sus zapatos buenos, luego el broche de plata que había sido de su abuela. Con ese dinero compró pan duro y un poco de leche. Los niños comían. Ella apenas probaba bocado. Se estaba consumiendo, adelgazando, pero no importaba. Lo único que importaba era que sus hijos sobrevivieran. Una tarde, mientras buscaba leña cerca del río, Milagros escuchó pasos detrás de ella. Se dio vuelta asustada y vio al padre Murphy, el sacerdote del pueblo. Era un hombre mayor, de barba canosa y ojos cansados. Llevaba años en San Jerónimo. Había visto ir y venir a mucha gente. Había escuchado 1000 confesiones y dado 1000 sermones. Se acercó a Milagros con paso lento. «Escuché lo que pasó», dijo el padre Murphy. Su voz no tenía juicio, solo una especie de tristeza tranquila. Milagros no respondió, solo esperó. El sacerdote suspiró. «La gente de este pueblo tiene el corazón duro, tienen miedo, y el miedo los hace crueles. Pero tú hiciste lo correcto, hija, lo que Dios hubiera querido que hicieras». Milagros sintió que algo se aflojaba en su pecho. Eran las primeras palabras amables que escuchaba en días. El padre Murphy metió la mano en su sotana y sacó un pequeño bolso de tela. «No es mucho, pero es lo que puedo darte. Hay una familia mexicana que vive al otro lado del río, en las afueras. El señor Montoya. Dile que yo te envío. Necesita ayuda en su rancho. No es un trabajo fácil, pero es honesto». Milagros tomó el bolso con manos temblorosas. Dentro había algunas monedas y un pedazo de papel con una dirección escrita. Quiso darle las gracias, pero las palabras se le atascaron en la garganta. El padre Murphy le puso una mano en el hombro. «La compasión siempre tiene un precio en este mundo, hija. Pero también tiene una recompensa, aunque no siempre la veamos de inmediato. Dios te ve, y eso es lo que importa». Al día siguiente, Milagros y sus hijos dejaron San Jerónimo. Caminaron durante horas bajo el sol, siguiendo el camino que llevaba al otro lado del río. Lucía iba en brazos de su madre. Tomás caminaba a su lado, agarrado de su falda. Cuando llegaron al rancho de los Montoya, el sol ya estaba cayendo. Era un lugar humilde, con una casa de adobe y corrales para cabras y gallinas. El señor Montoya era un hombre de edad, de rostro curtido por el sol y manos de trabajador. Su esposa, doña Carmen, era una mujer robusta de sonrisa fácil
y ojos bondadosos. Cuando Milagros les explicó quién era y por qué venía, doña Carmen la hizo pasar sin dudarlo. «Aquí hay trabajo de sobra», dijo doña Carmen mientras servía un plato de frijoles calientes para los niños. «Y también hay espacio para ustedes. No es mucho, pero es un techo honesto sobre gente honesta». Milagros sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero las contuvo. Tomás y Lucía comían con desesperación, como si no hubieran probado comida en semanas. Esa noche, en el pequeño cuarto que doña Carmen les dio, Milagros se arrodilló junto a la cama de sus hijos y rezó por primera vez en mucho tiempo. No pidió riquezas ni venganza, solo pidió fuerza para seguir adelante y agradeció por la bondad que aún existía en el mundo. Pero lo que Milagros no sabía era que su acto de compasión hacia el apache había puesto en movimiento algo que cambiaría su vida para siempre. En las montañas, lejos del pueblo, el hombre al que había ayudado no había olvidado su rostro, y muy pronto sus caminos se cruzarían de nuevo. La vida en el rancho de los Montoya era dura, pero honesta. Milagros trabajaba desde que el sol apenas asomaba hasta que la noche caía completa. Ordeñaba las cabras, cuidaba las gallinas, ayudaba en la cocina, remendaba ropa, limpiaba los corrales. Pero aquí nadie la miraba con desprecio. Doña Carmen la trataba como a una hija, y el señor Montoya hablaba con ella sobre el clima y las cosechas, como si su opinión importara. Tomás ayudaba alimentando a los animales, y Lucía jugaba en el patio con las muñecas de trapo que doña Carmen le había hecho. Por primera vez en meses, los niños reían. Ese sonido le devolvía a Milagros algo que creía perdido: la esperanza. Pasaron semanas. Milagros ahorraba cada centavo que le pagaban, guardándolo en la misma lata de siempre, soñando todavía con ese pedazo de tierra propia. Pero ya no era solo un sueño de escape, era un sueño de construir, de echar raíces, de darles a sus hijos algo mejor que lo que ella había tenido. Una mañana de octubre, cuando la niebla aún cubría los campos, Milagros escuchó un ruido extraño afuera. Era el sonido de cascos de caballo, pero también voces bajas, movimiento cauteloso. Se asomó por la ventana y vio algo que le heló la sangre. 3 hombres apaches se acercaban al rancho. Iban montados, con armas, y sus rostros eran serios como piedra. El señor Montoya salió al porche con las manos en alto, mostrando que no tenía armas. Los apaches se detuvieron a unos metros. Uno de ellos desmontó. Era joven, de complexión fuerte, con cicatrices en el rostro que contaban historias de batallas. Habló en español entrecortado. «Buscamos a la mujer que dio agua a Nube Roja». Milagros sintió que el corazón le daba un vuelco. Nube Roja. Ese debía ser el nombre del apache que había ayudado. El señor Montoya miró hacia la casa. Doña Carmen salió detrás de él, pálida pero firme. El apache continuó. «Nube Roja dice que esta mujer tiene corazón bueno. Su hijo vivió por el agua que ella dio. Él quiere darle las gracias». Milagros salió despacio de la casa. Sentía las piernas temblar, pero caminó hacia adelante con la cabeza en alto. Los 3 apaches la observaron en silencio. Entonces, del camino de tierra, apareció otra figura. Era Nube Roja, caminando junto a su burro. En sus brazos llevaba al bebé, envuelto en mantas nuevas. El niño estaba despierto, con los ojos brillantes y la piel ya no tan pálida. Nube Roja se acercó hasta quedar frente a Milagros. La miró durante un largo momento. Luego, con una solemnidad que quitaba el aliento, extendió sus manos y le ofreció algo. Era un collar de turquesa, cada piedra pulida con cuidado, ensartada en cuero trenzado. Era una pieza hermosa, del tipo que llevaban los líderes de su pueblo. «Mi hijo vive por ti», dijo Nube Roja con voz ronca. «En mi pueblo, una vida salvada es una deuda sagrada. Esto perteneció a mi madre. Ahora es tuyo». Milagros no sabía qué decir. Sus manos temblaban cuando recibió el collar. Era pesado, cálido, como si guardara el calor de todas las manos que lo habían tocado antes. «Yo solo di agua», murmuró Milagros. «Cualquiera lo hubiera hecho». Nube Roja negó con la cabeza. «No, nadie más lo hizo. Solo tú. Arriesgaste tu trabajo, tu seguridad. Eso no se olvida». Doña Carmen invitó a los apaches a comer. Al principio hubo tensión.
miradas cautelosas, pero poco a poco el hielo se fue rompiendo. Nube Roja contó su historia mientras compartían tortillas y frijoles. Su esposa había muerto al dar a luz. Él había caminado días buscando ayuda para su hijo enfermo, pero en cada pueblo lo rechazaban, le apuntaban con armas, lo echaban como a un perro, hasta que llegó a San Jerónimo y encontró a Milagros. El bebé, que se llamaba Cielo Abierto, se había recuperado gracias a ese agua fresca y la comida que Milagros le dio. Ahora estaba sano, fuerte. Nube Roja miró a Milagros con ojos que brillaban. Tú me devolviste a mi hijo. Eso no tiene precio. Antes de irse, Nube Roja le dijo algo más. Si alguna vez necesitas ayuda, envía palabra. Mi pueblo no olvida. Milagros asintió, sin imaginar que esas palabras cambiarían todo. Los apaches se fueron como llegaron, en silencio, desapareciendo entre los cerros. Milagros se quedó con el collar en las manos, sintiéndolo como si fuera un pedazo de sol solidificado. Doña Carmen la abrazó. Hiciste algo hermoso, hija, y lo hermoso siempre vuelve. Pero en San Jerónimo, la noticia de que los apaches habían visitado el rancho de los Montoya corrió como pólvora. Y con la noticia, vino el odio. El sheriff llegó 3 días después. Era un hombre grande, de bigote espeso y mirada dura. Se bajó del caballo junto con otros 2 hombres armados y golpeó la puerta del rancho con fuerza. El señor Montoya salió a recibirlos, limpiándose las manos en el pantalón. Montoya, dijo el sheriff sin saludos. Escuché que andas dando refugio a simpatizantes de indios. Eso no me gusta nada. El señor Montoya no se inmutó. En mi rancho recibo a quien yo quiera, sheriff. No he roto ninguna ley. El sheriff escupió en el suelo. La mujer que tienes aquí causó problemas en San Jerónimo. Ayudó a un apache. Eso es traición. ¿Lo sabías? Milagros salió de la casa. No iba a dejar que otros pelearan sus batallas. Miró al sheriff directo a los ojos. Le di agua a un hombre sediento con un bebé enfermo. Si eso es traición, entonces no entiendo qué es ser humano. El sheriff se rió sin humor. Esos salvajes te matarían sin pensarlo. Y tú les das comida. Eres una tonta o una traidora, no sé cuál es peor. Milagros sintió la rabia crecer en su pecho, pero mantuvo la voz calmada. Ese hombre no me hizo daño. Me trató con más respeto que mucha gente de su pueblo. La tensión era palpable. Los hombres armados pusieron manos en sus pistolas. Doña Carmen salió corriendo de la casa, colocándose entre Milagros y el sheriff. Basta ya. Esta mujer trabaja honestamente. No ha hecho nada malo. Si tienen problemas con eso, llévenmelo a mí también. El sheriff resopló. Sabía que no podía arrestar a nadie sin causa real, pero antes de irse, señaló a Milagros con el dedo. Más te vale cuidarte, mexicana. Este territorio no perdona a los que se ponen del lado equivocado. Se fueron levantando polvo, dejando un silencio pesado. Esa noche, Milagros no pudo dormir. Sentía que había puesto en peligro a la familia Montoya, la única gente que la había tratado con bondad. Se levantó en la oscuridad y caminó hasta el corral, donde las cabras dormitaban bajo la luna. El aire fresco le despejaba la mente. Escuchó pasos detrás de ella. Era el señor Montoya, con una manta sobre los hombros. Se sentó a su lado sin decir nada durante un rato. Luego habló con voz suave. Cuando yo era joven, huí de mi pueblo porque amaba a una mujer que mi familia no aceptaba. Ella era indígena yaqui. La gente nos escupía en la calle, nos negaban trabajo. Pero nos amábamos, y eso era suficiente. Hizo una pausa, mirando las estrellas. Ella murió hace 10 años. Nunca tuvimos hijos. Pero no me arrepiento de ni un solo día que pasamos juntos. El amor y la compasión siempre traen precio, Milagros. Pero también traen algo que no se puede comprar. Paz en el corazón. Milagros sintió lágrimas rodar por sus mejillas. El señor Montoya continuó. No te preocupes por nosotros. Esta tierra es nuestra. Nadie nos va a sacar de aquí. Y tú eres parte de esta familia ahora. Pasaron semanas más. El otoño dio paso al invierno. Las mañanas amanecían con escarcha y el viento soplaba frío desde las montañas. Milagros seguía trabajando, ahorrando, cuidando a sus hijos. Tomás crecía fuerte, ayudando cada vez más en el rancho. Lucía aprendía a coser junto a doña Carmen. Un día de diciembre, cuando la nieve apenas comenzaba a caer, llegó un jinete al rancho. No era del pueblo. Era un mensajero mexicano, cubierto de polvo del camino.
Traía una carta. Milagros la abrió con manos temblorosas. Era del capataz de la mina donde Fermín había trabajado. La carta era breve y fría. Fermín había muerto en un derrumbe 6 meses atrás. Había estado enterrado todo este tiempo en una fosa común, sin nombre, sin ceremonia. La mina no se responsabilizaba. No había compensación. Solo el aviso tardío de una vida perdida como tantas otras. Milagros leyó la carta 3 veces, como si las palabras fueran a cambiar. Pero no cambiaron. Fermín estaba muerto. Había estado muerto todo este tiempo mientras ella lo buscaba, mientras soñaba con reunirse con él. El papel cayó de sus manos. No lloró de inmediato. El llanto vino después, en la noche, cuando sus hijos dormían y nadie podía verla quebrarse. Lloró por el hombre que amó, por los sueños rotos, por la soledad que ahora era definitiva, pero también lloró de rabia. Rabia contra un mundo que tomaba a los hombres pobres y los molía como grano en un molino. Doña Carmen la encontró así, acurrucada en el piso, temblando. La abrazó sin palabras, dejándola llorar hasta que no quedaron más lágrimas. «Ya pasó, hija», susurraba. «Ya pasó». Pero no había pasado. Apenas estaba comenzando. El invierno cayó con fuerza sobre el valle. La nieve cubría los campos como un manto blanco y silencioso. Milagros se sumergió en el trabajo, tratando de ahogar el dolor de la pérdida en el cansancio del cuerpo. Cada mañana se levantaba antes del alba, encendía el fuego, preparaba tortillas, ordeñaba las cabras. Sus manos nunca descansaban, pero su mente no encontraba paz. Tomás y Lucía notaron el cambio en su madre. Ya no cantaba mientras trabajaba, ya no les contaba historias antes de dormir. Pero ellos, con esa sabiduría silenciosa que tienen los niños, se acercaban a ella con abrazos inesperados, con flores silvestres que encontraban entre la nieve, con dibujos toscos hechos con carbón en pedazos de madera. Esos gestos pequeños eran lo único que mantenía a Milagros de pie. Doña Carmen la observaba con preocupación. Una noche, mientras tomaban café en la cocina después de que todos se habían ido a dormir, la mujer mayor tomó la mano de Milagros entre las suyas. «Sé que duele, hija. Sé que sientes que el mundo te quitó todo. Pero mírate. Sigues aquí. Tus hijos siguen aquí. Eso ya es una victoria». Milagros quiso creerle, pero el peso en su pecho no cedía. Se sentía como un árbol al que le habían arrancado las raíces, sosteniéndose en tierra prestada, esperando el próximo viento que lo tumbara definitivamente. Los días pasaron. Enero llegó con tormentas de nieve que aislaron el rancho durante semanas. El señor Montoya y Tomás tenían que abrir caminos cada mañana para llegar a los corrales. La comida escaseaba. Vivían de las reservas, maíz seco, frijoles, carne salada. Pero nadie se quejaba. Sabían que la primavera vendría, como siempre venía. Una madrugada de febrero, Milagros despertó con un presentimiento extraño. Algo en el aire había cambiado. Se levantó despacio, cuidando de no despertar a sus hijos, y se asomó por la ventana. La nieve brillaba bajo la luz de la luna, pero no había nada fuera de lugar. Aún así, el presentimiento no la dejaba. Entonces lo vio. Una columna de humo negro se elevaba en la distancia, en dirección a San Jerónimo. No era el humo delgado de las chimeneas. Era denso, oscuro, el humo de algo grande ardiendo. Milagros sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Al amanecer, llegó un jinete al rancho. Venía del pueblo, cabalgando con urgencia. Era uno de los trabajadores del molino, un hombre joven de rostro marcado por el miedo. Habló entre jadeos. Los apaches atacaron anoche, quemaron el almacén de granos, se llevaron caballos. El señor Whitmore falleció en el incidente. El silencio que siguió fue absoluto. Doña Carmen se persignó. El señor Montoya apretó los puños. El jinete continuó. El sheriff dice que fue por culpa de esa mexicana que ayudó a los indios. Dice que ella les dio información. Están formando un grupo para venir a buscarla. Milagros sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No había dado ninguna información. No había tenido contacto con los apaches desde aquella vez, pero sabía que eso no importaba. Ya la habían juzgado. Ya habían decidido que ella era culpable. El señor Montoya actuó rápido. Tienes que irte. Ahora. Toma a tus hijos y vete hacia el norte. Cruza el río.
Busca a los hermanos García en Santa Rosa. Ellos te ayudarán. Milagros negó con la cabeza. No voy a huir, no hice nada malo. Doña Carmen la tomó de los hombros con firmeza. No se trata de justicia, hija. Se trata de sobrevivir. Esa gente viene con rabia y sangre en los ojos. No van a escuchar razones. Piensa en Tomás, en Lucía. Ellos te necesitan viva. Las palabras golpearon a Milagros como martillazos. Tenía razón. No podía ser egoísta. No podía permitir que sus hijos quedaran huérfanos por defender un principio. Asintió con lágrimas en los ojos. Prepararon un caballo, comida, mantas. Tomás y Lucía no entendían qué pasaba, pero sentían el miedo en el aire. Milagros los subió al caballo. Ella montó detrás, y cuando estaba por partir, el señor Montoya le entregó algo. Era la lata con sus ahorros, pero pesaba más de lo normal. Al abrirla, Milagros vio que había más dinero del que ella había guardado. Mucho más. «Es nuestro regalo», dijo doña Carmen con voz temblorosa, «para que puedas empezar de nuevo, para que puedas comprar esa tierra que siempre soñaste». Milagros quiso protestar, pero doña Carmen la cayó con un beso en la frente. «Vete ya, y no mires atrás». Milagros espoleó el caballo y salieron al galope. La nieve crujía bajo los cascos, el viento cortaba como cuchillos. Cabalgaron durante horas, alejándose del rancho, alejándose del pueblo, alejándose de todo lo conocido. Lucía lloraba aferrada a su madre. Tomás permanecía en silencio, mirando el camino con ojos muy abiertos. Al caer la tarde, llegaron a un cruce de caminos. Milagros detuvo el caballo, tratando de orientarse. No conocía bien esa zona. El miedo empezaba a trepar por su garganta. Si se perdían en la nieve, morirían congelados. Si el caballo se lastimaba, quedarían varados. Si el sheriff los alcanzaba... Un silbido cortó el aire. Milagros giró bruscamente. De entre los árboles nevados surgieron 3 figuras a caballo. Eran apaches. Reconoció a uno de ellos. Era el joven de las cicatrices que había venido con Nube Roja. Su corazón latió con fuerza. No sabía si sentir miedo o alivio. El apache se acercó con las manos en alto, mostrando que no venía con intenciones hostiles. «Nube Roja nos mandó a vigilar. Sabíamos que vendrían por ti. Te hemos seguido desde el rancho». Milagros no entendía. «¿Por qué? ¿Por qué me ayudan?» El apache la miró con seriedad. «Porque salvaste al hijo de nuestro hermano. Porque nos trataste como personas cuando nadie más lo hizo. Una deuda de sangre no se paga con palabras, se paga con acciones». Los apaches las escoltaron a través de caminos que Milagros nunca hubiera encontrado sola. Cruzaron arroyos congelados, pasaron por desfiladeros estrechos, subieron montañas donde la nieve llegaba hasta las rodillas del caballo. Lucía se durmió exhausta en los brazos de su madre. Tomás luchaba por mantenerse despierto, aferrándose con fuerza. Cuando la noche cayó completamente, llegaron a un valle oculto. Allí, entre pinos altos y rocas antiguas, había un pequeño campamento apache. Fogatas ardían contra la oscuridad. Mujeres y niños se movían entre las tiendas de cuero, y en el centro, junto al fuego más grande, estaba Nube Roja. Se puso de pie cuando vio a Milagros. El bebé que había salvado estaba en brazos de una mujer mayor, dormido y saludable. Nube Roja se acercó y habló con voz grave. «Te persiguen por algo que nosotros hicimos. Ese ataque al pueblo no fue culpa tuya. Fue venganza por hermanos nuestros asesinados el mes pasado, pero no vamos a dejar que pagues por nuestras guerras». Milagros bajó del caballo con piernas temblorosas. Los niños se aferraron a ella. Nube Roja continuó. «Puedes quedarte aquí esta noche. Mañana mis hermanos te llevarán hasta Santa Rosa. Hay gente buena allí. Estarás a salvo». Esa noche, sentada junto al fuego apache, envuelta en mantas de piel de ciervo, Milagros miró a sus hijos dormir. Pensó en todo el camino recorrido, en la humillación, en el desprecio, en la pérdida, pero también pensó en la bondad inesperada que había encontrado, en doña Carmen, en el padre Murphy, en Nube Roja, en esa gente que el mundo llamaba salvajes, pero que habían mostrado más humanidad que muchos cristianos. Una anciana apache se sentó junto a ella. Tenía el rostro surcado de arrugas profundas como ríos, pero sus ojos brillaban con una luz joven. Le ofreció un tazón de caldo caliente. Milagros lo aceptó agradecida. La anciana habló en español quebrado. «Tú tienes corazón fuerte, como guerrera.
No todos los guerreros pelean con armas, algunos pelean con amor. Ese es el más valiente. Milagros sintió que algo se rompía dentro de ella, pero no era dolor, era liberación. Lloró en silencio, y la anciana le acarició el cabello como hubiera hecho su propia abuela. A la mañana siguiente, cuando el sol pintaba la nieve de rosa y dorado, Milagros y sus hijos se prepararon para partir. Nube Roja le regaló un cuchillo de obsidiana, pulido hasta brillar como cristal negro, para que te defiendas si es necesario, pero también para que recuerdes que eres fuerte. Los apaches las escoltaron durante 2 días más, hasta que llegaron a las afueras de Santa Rosa. Era un pueblo más grande, más mezclado, donde mexicanos, anglos e indígenas comerciaban en relativa paz. Los hermanos García resultaron ser una familia extensa, que recibió a Milagros con brazos abiertos, tal como el señor Montoya había prometido. Con el dinero que doña Carmen y el señor Montoya le habían dado, más lo que ella había ahorrado durante meses, Milagros compró un pequeño terreno en las afueras del pueblo. No era mucho, apenas media hectárea de tierra pedregosa con una casita de adobe de 2 cuartos. Pero era suyo. Por primera vez en su vida, pisaba tierra que le pertenecía. Trabajó día y noche arreglando la casa, limpiando el terreno, plantando un pequeño huerto. Tomás y Lucía la ayudaban como podían. Sus risas llenaban el aire por primera vez en mucho tiempo. Los vecinos, viendo su esfuerzo, empezaron a ofrecer ayuda. Un hombre le regaló gallinas, otro le prestó herramientas, una mujer le trajo semillas. Los meses pasaron. La primavera llegó con explosiones de flores silvestres. El huerto de Milagros dio frutos, tomates, calabazas, chiles. Vendía los excedentes en el mercado del pueblo. No se hacía rica, pero comía. Sus hijos crecían sanos y fuertes. Un día de verano, mientras trabajaba en el huerto, vio una figura familiar acercarse por el camino. Era el padre Murphy. El anciano sacerdote caminaba apoyado en un bastón, pero su sonrisa era la misma. «Escuché que estabas aquí, hija. Vine a ver cómo te iba». Se sentaron bajo la sombra de un árbol joven que Milagros había plantado. El padre Murphy miró alrededor y asintió con aprobación. «Lo lograste. Sabía que lo harías». Milagros sonrió. Una sonrisa cansada pero genuina. «Tuve mucha ayuda. De gente que no esperaba». El sacerdote asintió sabiamente. «Así funciona la gracia, hija. Llega de donde menos lo esperamos. Y tú la compartiste primero, cuando le diste agua a ese hombre y su bebé. Todo lo demás fue consecuencia de ese acto». Antes de irse, el padre Murphy le dio una bendición. Milagros se quedó de pie frente a su casita, viendo al anciano alejarse por el camino polvoriento. Tomás salió corriendo, mostrándole un nido de pájaros que había encontrado. Lucía cantaba en la cocina, imitando canciones que doña Carmen le había enseñado. Milagros miró el cielo azul infinito. Pensó en Fermín y le habló en silencio, diciéndole que había cumplido la promesa que se hicieron: proteger a sus hijos, darles un futuro. Pensó en doña Carmen y el señor Montoya, a quienes nunca volvió a ver pero que llevaba en el corazón. Pensó en Nube Roja y su hijo, preguntándose si estarían bien, si el bebé crecería fuerte. Y por primera vez en muchísimo tiempo, Milagros sintió algo que creía olvidado. No era felicidad completa, porque las cicatrices seguían ahí, pero era paz. La paz de saber que había sobrevivido, que había criado a sus hijos con dignidad, que había mantenido su humanidad en un mundo que trataba de arrancársela. Esa noche, cuando los niños dormían y la luna llena bañaba su pequeña tierra con luz plateada, Milagros se sentó en el porche, tocó el collar de turquesa que nunca se quitaba, y sonrió, porque había aprendido la lección más importante: la bondad nunca se pierde. Siempre regresa, multiplicada, aunque tome caminos que nunca imaginamos. Y la dignidad, esa que su abuela le dijo que nadie podía quitarle, seguía intacta en su corazón, brillando como el sol que amanecería mañana sobre su tierra, su hogar, su libertad conquistada.